Cristian Alberto Esquivel Barragán y en esta ocasión veremos el cuadro de intoxicación por salicilatos. De manera breve y en los puntos de vista epidemiológicos, de acuerdo al Annual Report of the American Association of Poison Control Centers, esto en Estados Unidos, en su análisis de intoxicaciones del Clinical Toxicology en el 2014 reportado, nos dice que la intoxicación crónica por ácido acetilsalicílico se observa principalmente en pacientes que usan dosis altas de antiinflamatorios. De aquí sí podemos ver o apreciar en esta lista que son todos los datos de intoxicación reportados por Estados Unidos en su año 2010. Podemos apreciar que los analgésicos, dentro de los cuales se incluye el ácido acetilsalicílico, corresponden a la primera causa de intoxicación, al menos por medicamentos. Entonces, si ven, esta es una de las manifestaciones de intoxicación más frecuentes, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque la aspirina, lamentablemente, no solamente tiene un uso vía prescripción mediante los médicos, sino que el mismo paciente o la misma persona que quiere hacer uso de la aspirina, ya sea como automedicación o por fines lamentablemente ya suicidas, puede conseguirlo de manera fácil sin ninguna prescripción en cualquier farmacia a la cual acuda. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de mantener presente y que es de mucho cuidado, porque si no atendemos e identificamos rápidamente estos cuadros de intoxicación, el paciente tiene un alto riesgo de morbimortalidad. En cuanto a la etiología, aquí el agente principal es el ácido acetilsalicílico. Las manifestaciones de intoxicación las podemos ver secundarias a causas intencionales, es decir, intentos suicidas o incluso homicidas. Y de manera secundaria también se puede ver mucho la ingesta accidental, ya sea por automedicación, ya sea por mal manejo de las dosis calculadas, esto sobre todo en niños. Si nosotros no tenemos un pleno conocimiento de qué tanto medicamento podemos manejar en un paciente pediátrico, nosotros podemos incluso intoxicarlo de manera iatrogénica. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con cómo se prescriben las dosis de la aspirina. Aquí hay que hacer un apartado, ya que existe una presentación que se maneja, entre comillas, de manera médica, que es el aceite de Gaulteria. El aceite de Gaulteria, como su nombre lo dice, viene de la planta llamada Gaulteria, y de esta se obtiene un concentrado que contiene un 98% de metilsalicilato. Esto se puede emplear de manera tópica para poder aliviar el dolor, pero esto, si está al alcance de un niño y este lo ingiere de manera accidental, puede incluso aumentar el riesgo de mortalidad en las próximas horas. Este mismo aceite de Gaulteria, de acuerdo a este estudio del Journal of Emergency Medicine del 2007, nos dice que es el que ha estado más implicado en muertes por intoxicación severa de salicilatos, principalmente en niños menores de 6 años. La toxicidad también puede ocurrir por uso de preparados tópicos. Esto específicamente en pacientes que tienen daño en su piel o piel comprometida, como son pacientes con quemaduras, en los cuales ya de por sí está contraindicado el manejo de cualquier medicamento tópico, porque esto puede afectar la cicatrización adecuada de la herida por quemadura. Si se aplica o el paciente tiene contacto con el metilsalicilato de manera tópica, no tiene esa defensa de absorción y entonces puede absorber más medicamento del que en realidad debería, porque hay pérdida de la piel en esa zona. Pacientes también con psoriasis severa llegan a tener esta misma complicación por el uso mal indicado del metilsalicilato de manera tópica. Si estos pacientes con psoriasis también se someten a la aplicación del metilsalicilato, pueden absorber más medicamento del debido y generarse una intoxicación iatrogénica. Otras presentaciones de los salicilatos también deben de ser conocidas, o al menos abordadas dentro de esta clase. Ustedes, como conocerán, la presentación más común es la de la aspirina. Esa es la más comercializada de ácido acetilsalicílico y la que todos conocemos, o al menos el público general tiene conocimiento. Pero no solamente el ácido acetilsalicílico viene en esta presentación, lo podemos encontrar en forma de subsalicilato de bismuto, el cual se vende comercialmente como Pepto-Bismol. Lo podemos encontrar
incluso en medicina herbolaria, en forma de corteza o cachos de corteza de sauce blanco, la cual contiene también mucha concentración de ácido acetil salicílico. De hecho, históricamente el ácido acetil salicílico se descubrió porque se analizó la corteza del sauce blanco que se ocupaba antes como medida analgésica, y es como se descubrió que la corteza contenía altas concentraciones de este analgésico. Por eso de ahí vino después su auge como medicamento para control del dolor, y posteriormente de ahí nació la aspirina. Otras presentaciones de salicilatos son en antiácidos, el más común y conocido, el Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer tiene altas concentraciones también de ácido salicílico. Otra presentación, como ya mencionamos, es el aceite de gaulteria, que este se maneja también como parte de la medicina alternativa. Y no solamente el salicilato como medicamento solo, sino combinado. Esto lo podemos observar muy frecuentemente en presentaciones que se usan para control de la migraña. Aquí como un ejemplo, y no por mencionar marcas, el Excedrin, que contiene ácido acetil salicílico, paracetamol y cafeína. Y así como hay muchos otros antimigrañosos, analgésicos, medicamentos para el dolor de cabeza, entre otras sustancias que contienen tanto de manera sola como combinada el ácido acetil salicílico. Así que, ¿cuál es la importancia de mencionar todas estas presentaciones? Que no nos debemos ir con la finta de que solamente porque el paciente nos dice tome aspirina, hay que pensar en intoxicación por ácido acetil salicílico. Hay que investigar qué otros medicamentos ha tomado, porque puede haber aspirina o ácido acetil salicílico en otras presentaciones y que además lo haya ingerido. Entonces no solamente sería intoxicación por una presentación, sino por varias presentaciones del mismo medicamento. La patogénesis o cómo se desarrolla la intoxicación por la aspirina principalmente es porque inicialmente las altas dosis de ácido salicílico incrementan la sensibilidad del centro respiratorio, sobre todo a nivel vulvar, lo que aumenta la respiración manifestándose como taquipnea y genera una alcalosis respiratoria por alteraciones de la concentración arterial de dióxido de carbono. El efecto tóxico principal lo va a producir sobre todo en un organelo celular que es la mitocondria. Al afectar todas las funciones metabólicas de la mitocondria, se desacopla la fosforilación oxidativa. Esta es la que se encarga de la generación de ATP a partir de ADP. Cuando ésta se desacopla, la energía que se produce es mayor a la que el cuerpo necesita. Con esto se desencadena el aumento del metabolismo, el aumento de la energía o producción de la misma, así como tal que se metabolice más glucosa y se genere mayor energía, con lo que se produce más calor. Y este aumento del metabolismo de la glucosa conlleva que el paciente presente cuadros de hipoglucemia por depleción de las reservas de glucosa en el organismo. Además, en la mitocondria va a inhibir el ciclo del ácido tricarboxílico y el metabolismo de los aminoácidos. El ciclo del ácido tricarboxílico, mejor conocido como ciclo de Krebs, es el que se encarga del metabolismo de todas las sustancias, principalmente los carbohidratos y las grasas. Al inhibirse este ciclo del ácido tricarboxílico por bloqueo de la función de las enzimas succínico deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, entonces se consume toda la glucosa y se genera hipoglucemia. Se consumen todas las grasas y se generan cetonas. En el metabolismo de los aminoácidos hay una inhibición de las transaminasas a nivel hepático. Entonces las proteínas se convierten a aminoácidos, pero estas ya no consiguen completar su proceso y hay un aumento en la producción de aminoácidos. Esto, junto con los ácidos grasos en forma de cetonas, el ácido láctico que se produce por el metabolismo de la glucosa y la aminoaciduria por los aminoácidos, genera un cuadro de acidosis metabólica por incremento de sustancias ácidas en el organismo, secundario a las alteraciones metabólicas que genera la intoxicación por los salicilatos. Entonces, principalmente aquí lo que va a generar el riesgo de morbimortalidad del paciente viene siendo el desarrollo de una acidosis metabólica severa por la intoxicación. Secundariamente va a haber un daño de los hepatocitos y el efecto más conocido de la aspirina, que ya es el efecto médico, que es la inhibición de la agregación plaquetaria por inhibición de la ciclooxigenasa. Al inhibirse la ciclooxigenasa, el ácido
araquidónico ya no produce sus compuestos que son las prostaglandinas y principalmente los tromboxanos. De aquí específicamente no hay generación de tromboxano A2. El tromboxano A2 es una sustancia que fisiológicamente se ocupa para que las plaquetas puedan agregarse y formar el coágulo. Al inhibirse la producción del tromboxano A2 por la aspirina, entonces las plaquetas no se van a agregar y en caso de una herida puede haber promoción de hemorragias. Aquí ejemplificando en esta imagen rápidamente lo que ya comentamos de la fisiopatología. En el New England Journal of Medicine del 2007 nos dice que la mitocondria va a generar varios efectos metabólicos. Como ya les dije, el principal, la fosforilación oxidativa, que esta es la que se afecta de manera primordial por la aspirina. Esta se encarga de la generación de los ATPs, de la energía, del metabolismo y del calor. Al desacoplarse, entonces todo esto se va a la alza y genera la fiebre paradójica de la intoxicación por la aspirina, así como la alteración del metabolismo y el consumo de todas las sustancias por el desacoplamiento de esta vía metabólica. La otra situación mitocondrial es la alteración del metabolismo de grasas y de la glucosa. Al promoverse el metabolismo de las sustancias, entonces, a través de la glucólisis, la glucosa genera piruvato y al haber un metabolismo también anaerobio, genera lactato. Esto hace una alza del ácido láctico que promueve la acidosis metabólica. El piruvato no se puede metabolizar ya después porque el ciclo de Krebs está alterado por la inhibición de las sustancias, secundaria a la intoxicación de la aspirina. Igual los triglicéridos. Los triglicéridos se convierten en ácidos grasos y esto por beta oxidación va a generar la formación de las cetonas. Las cetonas se van a estar acumulando así como el ácido láctico y va a promover un ambiente de acidosis metabólica a nivel sanguíneo. El efecto de la aspirina a nivel de las plaquetas es que la ciclooxigenasa plaquetaria 1 va a unirse con la aspirina y esta aspirina va a tener una unión irreversible a nivel de la serina que está en la posición 529 de la ciclooxigenasa plaquetaria. Con esto genera la función antiagregante plaquetaria irreversible. Al estar pues prácticamente inactiva esa plaqueta durante toda su vida, que es de 10 días aproximadamente, entonces al no haber plaquetas que puedan funcionar para detener el sangrado en una herida, los pacientes están en riesgo latente de presentar hemorragias en cualquier órgano o sistema. Y solo como dato cultural, parte de los metabolitos que se producen por degradación de la aspirina son de manera inicial el ácido salicílico y posteriormente por excreción urinaria se ha documentado que el ácido salicílico se transforma posteriormente en ácido salicilúrico, glucurónido fenólico, acilglucurónido, ácido gentisúrico y ácido gentísico. Todos estos son metabolitos que también pueden generar los efectos de intoxicación por salicilatos en el organismo. El cuadro clínico, de acuerdo a las guías de práctica clínica del Clinical Toxicology del 2007, nos dice que se va a diferenciar de acuerdo al grado y a la intoxicación. Si la toxicidad es leve, generalmente el nivel de salicilato va a estar entre 30 y 60 miligramos por decilitro en adultos o 20 a 40 miligramos por decilitro en niños o pacientes de la tercera edad. Los síntomas principales van a ser la letargia, náusea, vómito, tinnitus y mareo. En cuanto a toxicidad moderada, el nivel de salicilato va a variar entre 60 a 80 miligramos decilitro en adultos, 45 a 70 miligramos decilitro en niños y pacientes de la tercera edad. Los síntomas que presentarán los pacientes con toxicidad moderada son los mismos de la toxicidad leve, solamente que se le agregará la taquipnea, la taquicardia, la fiebre, la diaforesis, la deshidratación, la pérdida de la coordinación, inquietud, agitación y confusión. La toxicidad severa se va a manifestar cuando los niveles de salicilato aumenten por arriba de 80 miligramos sobre decilitro en adultos y arriba de 70 miligramos sobre decilitro en niños y pacientes de la tercera edad. Estos niveles de salicilato es lo que va a presentar el paciente en concentración sérica, es decir, en sangre. No confundan con las dosis tóxicas de la aspirina. El ácido acetil salicílico, la dosis tóxica en cualquier persona va a ser si ingiere
una concentración de 150 miligramos por kilo en todo el día. Si la persona consume arriba de 150 miligramos por kilo en base a su peso, entonces el riesgo de intoxicación va a ser alto. Las concentraciones son solamente lo que nosotros encontramos a nivel de sangre y esto solamente se puede analizar a través de cuantificaciones séricas por laboratorio. Así que no hay que confundir la concentración sérica con la dosis tóxica del salicilato. Los síntomas que va a presentar la toxicidad severa son los de hipotensión, acidosis metabólica, falla renal con o sin oliguria, alteraciones principalmente neurológicas como las alucinaciones, la disminución del nivel de conciencia, estupor, convulsiones y coma. El diagnóstico diferencial con la intoxicación de salicilatos lo vamos a hacer principalmente con otras patologías que generen cuadros de acidosis metabólica. Los principales son la acidosis láctica que podemos encontrar tanto en un cuadro de choque séptico, choque cardiogénico, choque distributivo, choque obstructivo, choque hipovolémico. Cualquier estado de choque nos va a generar acidosis láctica. Entonces, nosotros tenemos que hacer diagnóstico de descarte con cualquier estado de choque para diferenciarlo de una intoxicación por ácido acetil salicílico. Otra patología del diagnóstico diferencial es la cetoacidosis, la cual se va a presentar solamente en 3 casos fisiopatológicos. De manera patológica, la cetoacidosis diabética y la cetoacidosis alcohólica. De manera fisiológica, cualquier persona que haya tenido un ayuno prolongado va a tener cetoacidosis por ayuno. Otro diagnóstico diferencial de acidosis metabólica es la acidosis condicionada por uremia, como la que podemos encontrar en falla renal y en enfermedad renal crónica. Aquí la acidosis está más marcada por la elevación de los niveles de azoados. Así como en la cetoacidosis, la acidosis metabólica está marcada por la elevación en los niveles de cetonas. Otros datos de intoxicación o cuadros de intoxicación que pueden generar acidosis metabólica van a ser las intoxicaciones por alcoholes, como viene siendo el etanol, el metanol o el etilenglicol. También puede haber intoxicaciones por paraldehído o sustancias ilícitas que generen acidosis metabólica. Intoxicación por propilenglicol, que también es otro tipo de alcohol. Intoxicación por tolueno, que este es un hidrocarburo aromático. Intoxicación por isoniazida, que como recordarán este es un medicamento que se usa para la tuberculosis, o sea un antifímico. La intoxicación por hierro. La intoxicación por cianuro, sobre todo en pacientes que están expuestos a altas concentraciones de humo, como puede ser en un incendio, o aquellos que en invierno usan mucho los anafres o cualquier otro medio donde se pueda generar combustión del carbón o leña dentro de un medio casero que no esté bien ventilado, donde se concentre todo el humo generado por la combustión. Y esto, si el paciente se duerme con el anafre prendido, entonces el riesgo de que se intoxique por inhalación de cianuro es alto. También esta misma condición se va a presentar con este mismo tipo de casos, pero de manera diferente por intoxicaciones por monóxido de carbono. Todas estas intoxicaciones que se mencionaron son parte del diagnóstico diferencial. Van a generar el mismo cuadro de acidosis metabólica, así como la intoxicación por ácido acetil salicílico. Pero aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? La historia clínica, el interrogatorio y todo lo que nos comente el paciente o el acompañante en cuanto a las condiciones que generaron el deterioro y la presentación de las manifestaciones clínicas de la persona. Hay que ir evaluando todos los componentes de exposición hacia los cuales el paciente tenga riesgo de desarrollo de acidosis metabólica. No solamente hay que preguntar por si estuvo tomando aspirina, hay que ver si no presentaba ingesta de suplementos alimenticios o vitamínicos que puedan generar la intoxicación por hierro. Como ya comentamos, también el uso de anafres o medios de combustión que puedan incrementar el riesgo de intoxicación por humo y a su vez la intoxicación por cianuro y monóxido de carbono, y descartar a aquellos pacientes que consuman sustancias ilícitas o que consuman alcohol. Es decir, cualquier paciente alcohólico puede tener riesgo de acidosis metabólica solamente por la ingesta de las sustancias etílicas. El diagnóstico, para confirmarlo, como ya mencionamos en el cuadro clínico, va a ser con niveles de salicilato sérico.
Aquí solamente es para ver si el paciente ha tenido exposición al ácido acetilsalicílico, pero tampoco nos va a dar una pauta para ver el cuadro de intoxicación. Si bien hay una relación entre los niveles y los datos de intoxicación, a veces, como en otros cuadros de intoxicación que ya se han visto, los niveles no se relacionan al 100%. Puede haber un paciente con datos de toxicidad leve y los niveles séricos van a estar muy altos. Puede haber lo contrario, un paciente con datos de intoxicación severa e incluso tener niveles dentro de lo normal de salicilato en su sangre. Entonces no se deben de fiar mucho por los niveles. Les van a dar la pauta para saber si el paciente tuvo la ingesta de la aspirina, mas no les va a decir si el paciente viene grave o no grave. Eso aquí más que nada se tienen que fiar un poco más en el cuadro clínico más que en los niveles de el medicamento en la sangre del paciente. Otras alteraciones que se pueden ya diagnosticar por laboratorios son los electrolitos. Esto para ver que no haya desarrollo de hipocalemia, que es la alteración electrolítica más común de la intoxicación por salicilato. Obviamente la gasometría arterial para corroborar el nivel de acidosis metabólica generado por la intoxicación. El pH urinario, ya que también puede haber desarrollo de acidosis tubular. Glucosa, por el desarrollo de la hipoglucemia, esto por el alto metabolismo que se está generando de la glucosa. Los niveles de lactato, para ver el desarrollo de la acidosis láctica, que se puede promover por el metabolismo anaerobio, que está promovido. Para ver los niveles de ácido láctico, que pueden estar aumentados como consecuencia de la promoción del metabolismo de la glucosa por la intoxicación. Las cetonas en orina o los niveles de acetona sérica. En cuanto a las fases de alteraciones ácido-base, los pacientes que lleguen de manera inicial con la intoxicación a un medio hospitalario pueden presentar incluso un pH plasmático con reporte de alcalosis o alcalemia. En la fase 2 puede persistir la alcalosis que va a estar con trastornos mixtos, es decir, teniendo alteraciones de alcalosis y acidosis tanto a nivel sangre como a nivel urinario. Ya es hasta la fase 3 que el pH se vuelve completamente acidótico como el que marca la intoxicación por salicilatos. Entonces, lo que quiero que ustedes se lleven con esto es que no todos los datos o cuadros de intoxicación por aspirina van a llegar inicialmente con la acidosis. Generalmente lo primero que se manifiesta es la alcalosis. ¿Por qué la alcalosis? Porque recuerden que hay alteraciones en el centro respiratorio vulvar que va a generar taquipnea. Al aumentar la respiración, entonces disminuye el CO2 y el CO2 disminuido genera un cuadro de alcalosis. Pero aquí la alcalosis manifestada va a ser de tipo respiratorio. Ya es hasta que el paciente progresa y que si nosotros no lo detectamos en tiempo y forma y no le damos el tratamiento de manera adecuada, va progresando la intoxicación, es como se empieza ya a establecer la acidosis metabólica por la aspirina. Entonces aquí no hay que esperarnos a que nuestro paciente tenga datos de acidosis por gasometría. Si nosotros ya tenemos la sospecha de que el paciente ingirió una dosis tóxica de salicilatos, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para evitar que llegue y que progrese a las 3 fases de intoxicación. No tenemos que atenderlo hasta que ya el paciente esté grave. Otros laboratorios que se deben de pedir son las pruebas de función renal y las pruebas de función hepática, incluyendo los tiempos de coagulación. De aquí lo más importante es que el tiempo de protrombina se va a prolongar. La radiografía de tórax es para descartar el desarrollo de edema agudo pulmonar por la intoxicación de aspirina. La tomografía de cráneo, esta es para descartar la posibilidad de desarrollo de edema cerebral por la intoxicación de salicilatos. Y ahora enfocados al tratamiento, de acuerdo a las guías, las últimas publicadas son las del Journal Medical Toxicology del 2015. Estas nos dicen que lo principal es el ABC, hacer lo posible por aportar un manejo adecuado de la vía aérea, garantizar una buena ventilación del paciente, así como una buena circulación y evitar el deterioro hemodinámico. La vía aérea está enfocada hacia intubar todo paciente que llegue con un estado mental deteriorado secundario a la intoxicación por salicilatos. Y también para poder garantizar una vía aérea
que esté protegida en caso de que nosotros decidamos manejar medidas de descontaminación como la colocación de una sonda nasogástrica, un lavado gástrico o incluso carbón activado si el paciente no está en condiciones neurológicas para estar recibiendo ese tipo de tratamiento. Si el paciente desarrolla obviamente edema agudo pulmonar por la intoxicación, entonces ahí con mayor razón se tiene que intubar hasta que el paciente salga del cuadro. La vía aérea debe de ser premedicada en su protocolo de intubación con bicarbonato de sodio. Esto en bolo durante la inducción de la intubación. ¿Para qué? Para mantener nosotros un pH sanguíneo entre 7.45 y 7.55. ¿Por qué? Porque al momento de estar sedado, intubado y conectado al ventilador, se pueden generar alteraciones que promuevan la acidosis metabólica, pero por manifestaciones indirectas en la alteración de las concentraciones de dióxido de carbono por la misma intubación. Entonces aquí se recomienda que nosotros manejemos el bicarbonato de sodio durante la inducción del proceso de intubación para evitar que la intoxicación progrese a datos más severos. Y el protocolo de ventilador nos recomienda que los pacientes que ya están intubados se mantengan con volúmenes minuto aumentados, es decir, que no sean ventilaciones ni muy profundas ni muy prolongadas y que la presión arterial de dióxido de carbono se mantenga baja. Esto se obtiene igual de la misma manera, generando alteración en la programación del volumen minuto que va a recibir nuestro paciente. En cuanto a medidas ya de descontaminación gástrica, se puede hacer el uso del carbón activado, esto en pacientes con ingesta conocida dentro de la primera hora, que no estén vomitando y que no haya riesgo de una vía aérea desprotegida. Si todo esto está con indicaciones adecuadas para poder manejar el carbón activado, entonces ustedes pueden proceder a darle el manejo de descontaminación en dosis única con carbón activado a dosis de 50 miligramos en adultos o 1 miligramo kilo niños. Las dosis también se pueden calcular en base a 0.5 gramos hasta 1 gramo por kilo de peso dependiendo de su paciente. Esto se va a diluir la dosis que ustedes calculen en manitol o en algún otro catártico que ustedes tengan a la mano en su servicio hospitalario. Por poner un ejemplo, un paciente con 70 kilos, si calculamos el carbón activado para poder hacer el manejo de descontaminación, los 70 kilos en dosis de 0.5 gramos por kilo nos van a dar 35 gramos de carbón activado. En dosis de 1 gramo por kilo, pues nos van a dar los 70 gramos de carbón activado como dosis del medicamento. Si el paciente puede manejarse el manitol siempre se va a diluir en relaciones que van desde 1.3 hasta 1.10. Para que no tengan complicaciones en calcular la dosis de manitol, hay una dosis promedio que se maneja de 1.5. Volviendo al ejemplo, si el paciente tiene 70 kilos y quieren calcular la dosis de carbón 1 gramo por kilo, ustedes van a aportar 70 gramos. Esos 70 gramos de carbón se van a diluir en relación 1.5. 70 por 5 van a ser 350 mililitros de manitol, ¿sí? Si ustedes quieren hacerlo en 0.5, volviendo a lo mismo, 70 kilos por 0.5 van a ser 35 gramos de carbón. 35 gramos por 5 nos van a dar 5 por 5, 25, 5 por 3, 15, más 2 que llevamos 175. 175 mililitros de manitol. Entonces, ¿en qué va a variar la concentración de dilución del manitol y la dosis de carbón activado de el peso original de su paciente? Todo esto tiene que ser calculado. En esta imagen del New England Journal of Medicine nos reporta los efectos que podemos tener en el paciente en cuanto a la eliminación del salicilato de la sangre. Si el paciente lo dejáramos seguir su historia clínica y tuviera una excreción normal, entonces la concentración de salicilatos va a ir disminuyendo, pero va a ser más lenta y las concentraciones séricas van a estar en niveles altos por mayor tiempo. Si nosotros aportamos una medida de descontaminación como el carbón activado, entonces el carbón activado va a hacer que disminuya un poco más la eliminación y la extracción del medicamento para que nosotros podamos sacarlo por vía digestiva a través de las evacuaciones. Incluso la diálisis aquí está reportada. Si el paciente es candidato a diálisis, también la diálisis nos va a dar un aporte para favorecer la eliminación, pero ya de manera directa a través de la sangre.
Entonces, ¿a qué va con esto la imagen? Si ustedes identifican la intoxicación, siempre procuren aportar una medida de descontaminación adecuada para el paciente de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus criterios presentes. El lavado gástrico. El lavado gástrico, esto es mediante una sonda nasogástrica u orogástrica y se va a estar infundiendo líquido para poder sacar el medicamento que todavía encontremos en el estómago. La infusión de líquido a través de la sonda nasogástrica u orogástrica va a ser de 10 mililitros por kilo, hasta un máximo de 300 mililitros. Esto generalmente se puede realizar con agua inyectable o con solución salina. Si ustedes tienen un paciente de 10 kilos, lo que van a meter por la sonda van a ser 100 mililitros de líquido. 10 mililitros por 10 kilos nos van a dar 100. Si tenemos un paciente de 20 kilos, se le van a infundir entonces 200 mililitros de líquido a través de la sonda. Si tenemos un paciente de 30 kilos, entonces se le van a manejar por lavado gástrico 300 mililitros. Si tenemos pacientes de 40, de 50 o de mayor peso, entonces lo más que le vamos a poder manejar es 300, porque esa es la dosis tope de la infusión de líquido a través de la sonda. Entonces todos los lavados gástricos van a depender del peso, pero hasta una dosis tope de 300 mililitros. Las contraindicaciones van a ser que el paciente obviamente tenga alguna contraindicación para la colocación de la sonda, como son anormalidades craneofaciales, trauma craneoencefálico, vía aérea desprotegida, riesgo de aspiración o riesgo de hemorragia o perforación gastrointestinal, como la que pueden llegar a tener los pacientes con varices esofágicas. Las complicaciones del lavado gástrico son la neumonía por aspiración, el laringoespasmo, la arritmia, la perforación esofágica o gástrica, el desequilibrio hidroelectrolítico y las hemorragias conjuntivales. Las hemorragias conjuntivales aquí es más que nada por el esfuerzo que llega a hacer el paciente al nosotros estar tratando de colocar la sonda en él. Si él hace mucho esfuerzo y no es muy cooperador, entonces el mismo esfuerzo que haga va a generar el desarrollo de las hemorragias. No es tanto por la colocación de la sonda o porque se esté haciendo el lavado gástrico. Aquí es más que nada por falta, entre comillas, de cooperación del paciente. La arritmia aquí sí es de cuidado porque es por estímulo directo del vago al momento de colocar la sonda. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes cardiovasculares, evitar este tipo de complicación al momento de estar colocando la sonda nasogástrica u orogástrica. La irrigación intestinal continua, esta solamente se va a indicar en aquellos pacientes que hayan ingerido una presentación de salicilatos, pero que sea de liberación prolongada. ¿Por qué? Porque esta va a tardar más tiempo en digerirse, en disolverse y a su vez en absorberse en el tracto gastrointestinal. Si solamente tiene esta indicación de que fue una ingesta de liberación prolongada de un medicamento tipo ácido acetilsalicílico, entonces se puede manejar la irrigación intestinal continua con polietilenglicol. Las contraindicaciones van a ser la vía aérea desprotegida, que el paciente tenga un cuadro de hilio, oclusión o perforación intestinal, porque esto es un catártico, es decir, un medicamento que promueve el polietilenglicol, promueve el tránsito intestinal. Si el paciente tiene tapado el intestino o perforado, nosotros vamos a empeorar ese cuadro, ¿sí? Recordemos, el polietilenglicol generalmente lo usan los médicos endoscopistas para poder hacer limpieza. Es como un tipo laxante. Si el paciente tiene alteraciones gastrointestinales, entonces su uso va a estar contraindicado. Hay que tener mucho cuidado con el manejo del polietilenglicol. Si tiene también datos de hemorragia gastrointestinal, pues también va a estar contraindicado, porque podemos hacer que se perfore o que haya más pérdida de sangre e incluso llevarlo a un choque hipovolémico. Si hay datos de choque, también está contraindicado, porque al ser un laxante, el polietilenglicol va a hacer que se secrete más líquido a través del tracto gastrointestinal y se produzcan evacuaciones diarreicas. Si nosotros deshidratamos al paciente y el paciente ya tiene datos de choque, entonces vamos a empeorar las condiciones del paciente. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, está también contraindicado la irrigación intestinal continua. Y también si hay vómitos incoercibles, es decir, si está el paciente vomitando, no hay que manejarlo tampoco, porque hay riesgo también de broncoaspiración. Complicaciones del uso de la irrigación intestinal pues van a ser la náusea, el vómito, la generación de calambres abdominales, distensión abdominal y, como ya mencioné, el riesgo de aspiración. El tratamiento específico, aquí va a ser la alcalinización urinaria y la hidratación. La hidratación va a ser siempre intravenosa y esa va a ser lo más pronto posible para poder generar una diuresis forzada y que el medicamento se pueda estar eliminando a través del riñón. La hidratación aquí no hay una
medida o solución de preferencia. Mientras sea una solución cristaloide, esa hidratación va a poder promoverse. No hay una recomendación principal en cuanto a si se use una solución cristaloide o una solución glucosada. Generalmente son soluciones cristaloides lo que se recomienda, pero no hay una pauta o una guía que diga qué solución hay que usar de preferencia. Los pacientes con datos de intoxicación leve y pH arterial que esté por debajo de 7.3 tendrán indicación de alcalinización de la orina, así también los pacientes de intoxicación moderada. La alcalinización de la orina se va a realizar siempre con bicarbonato de sodio intravenoso. Si el paciente tiene datos de intoxicación severa, aquí no nada más se le va a dar la hidratación y la alcalinización de la orina, sino que también ya hay que valorar incluso el manejo de la hemodiálisis. La alcalinización urinaria, como se puede ver en esta imagen del New England Journal of Medicine, vemos que su efecto va a ser que va a transformar el ácido acetil salicílico en su forma no ionizada. Al ser una forma no ionizada, esta va a difundir más fácilmente a través de el riñón y se va a poder eliminar a través de la orina. Una vez que difunda esta forma no ionizada por el efecto del bicarbonato, va a transformarse de nuevo a la forma ionizada. La forma ionizada es la que ya no se llega a absorber. Entonces, ese es el efecto que nosotros buscamos con el aporte del bicarbonato de sodio. Transformar el ácido salicílico de la forma no ionizada a la forma ionizada para que difunda y no se vuelva a absorber por la vía renal. Al no reabsorberse en vía renal, se mantiene dentro de la orina y se elimina posteriormente. ¿Cómo van a preparar una infusión de bicarbonato para alcalinización urinaria? Es simple, nada más tienen que mezclar 1 litro de glucosa al 5% y a esto agregarle 3 frascos de 50 mililitros de bicarbonato de sodio. Aclaro, aquí son 3 frascos, no ámpulas. Si ustedes lo que quieren, o más bien lo que tienen al alcance son las ampolletas de bicarbonato, entonces aquí se tiene que hacer un ajuste. El equivalente a 3 frascos de bicarbonato aproximadamente es de 15 ampolletas de bicarbonato. Si ustedes quieren manejar la mitad, es decir, 1,5 frascos, entonces el equivalente de bicarbonato van a ser 8 ampolletas de bicarbonato. Y al manejar obviamente menos bicarbonato, se tiene que manejar menos líquido, que sería 500 mililitros. Para no ahondar mucho, solamente recuerden que si van a manejar 1 litro de glucosa, tienen que ser, si ustedes cuentan con la presentación en frasco, 3 frascos. Si cuentan con la presentación en ampolletas, van a ser máximo 15 ampolletas, que es el equivalente. Eso se va a infundir en el paciente en un lapso aproximado de 4 horas. Para poder generar alcalinización urinaria. Si ustedes consideran que se debe de repetir la dosis para seguir eliminando el ácido acetil salicílico, pueden repetir la dosis 4 horas después de haber terminado la infusión. Si ustedes ven mejoría en base a datos clínicos y datos de laboratorio, entonces ya no es necesario repetir la dosis. A esta infusión de bicarbonato se les recomienda, de acuerdo a las guías del 2015, que se agregue 30-40 mil equivalentes por litro de cloruro de potasio para evitar la hipocalemia, porque recordemos que por la movilización y las alteraciones que llega a generar el bicarbonato de sodio en los canales de hidrogeniones de las células puede llevar a un cuadro de hipocalemia, porque es el bicarbonato una medida que generalmente usamos en pacientes renales para evitar las complicaciones de la hipercalemia, solamente que aquí se está manejando de manera para eliminar el tóxico. Sin embargo, el bicarbonato pues tiene sus efectos secundarios, entonces para evitar el efecto secundario de hipocalemia se les recomienda siempre a la infusión de bicarbonato agregarles 30-40 mil equivalentes por litro de KCl para evitar esta complicación. La alcalinización urinaria va a tener objetivos, que va a ser estarla infundiendo para inducir un gasto urinario de 2 a 3 mililitros kilo hora, mantener un pH urinario de 7.5 a 8.5 y no permitir que el pH sérico exceda 7.55. ¿Por qué no tiene que exceder más de esta cifra? Porque un estado de alcalemia generado por el bicarbonato tiende a hacer arritmias. Entonces, si bien el bicarbonato nos va a ayudar, volvemos a repetir, hay que tomar en cuenta los efectos secundarios que puede generar la infusión de bicarbonato. Entonces hay que estar cuidando mucho por gasometría el pH arterial que no exceda esta cifra
Y lo mismo que ya dijimos, evitar que haya alteraciones de baja en las concentraciones de potasio. El pH urinario tenemos que llevarlo siempre a estas cifras porque son los pHs con los cuales nosotros vamos a garantizar la eliminación del ácido salicílico a través del riñón. Por eso también hay que estar valorando por examen general de orina hasta dónde estamos llevando al paciente en cuanto a pH urinario. Si el pH urinario se está quedando corto a pesar de la alcalinización, necesitamos repetir la dosis nuevamente para favorecer la eliminación del tóxico. Las indicaciones de hemodiálisis. Si su paciente tiene reporte de niveles de salicilato sérico por arriba de 100 miligramos por decilitro, incluso en ausencia de manifestaciones severas, eso ya es indicación de hemodiálisis. Como ya les dije, los niveles de salicilato sérico no nos van a dar la pauta. Puede haber un paciente con niveles altos y tener intoxicación leve y viceversa. Pero si el paciente ya tiene concentraciones muy altas, eso va a ser indicación definitiva de la hemodiálisis. Si el paciente tiene una acidemia severa y que no responde adecuadamente a tratamiento, entonces esa también será indicación para la hemodiálisis. Si tenemos desequilibrios hidroelectrolíticos que no responden a tratamiento o evidencia de toxicidad del sistema nervioso central, esas también serán indicaciones definitivas para el manejo de hemodiálisis en estos pacientes. También lo serán los datos de falla renal, falla hepática, hiperventilación severa, que se traduce como una presión arterial de CO2 por debajo de 25 milímetros de mercurio, edema pulmonar o hipoxia. Y también lo serán una velocidad de filtración glomerular alterada que no responda a la rehidratación, que los síntomas vayan deteriorando a pesar del manejo, que los niveles sigan aumentados en sangre, los niveles de salicilato, a pesar de que se le esté manejando alcalinización una y otra vez. Y los pacientes con ventilación mecánica que hayan llegado a esa condición por la intoxicación, también hay que valorar el manejo de la hemodiálisis. En resumen, si el paciente sigue con alteraciones de toxicidad a pesar del tratamiento y que no responda, se le tiene que dar la hemodiálisis. Si el paciente tiene datos de deterioro en órgano blanco, se le tiene que dar la hemodiálisis, en pocas palabras. Y ya para finalizar, este es un cuadro que nos reportan de un caso del New England Journal of Medicine del 2014 de un niño de 21 meses que tuvo una ingesta accidental por ácido acetilsalicílico. El paciente llegó con datos de intoxicación moderada. Lo llevan sus familiares al hospital e inician, como ya se mencionó de acuerdo a guías, la alcalinización urinaria. Con la alcalinización urinaria fue disminuyendo, como ven, las concentraciones. Llegó al hospital con una concentración de salicilato de 700. Una vez que se le fue dando el aporte de la alcalinización, fue mejorando la eliminación urinaria del salicilato hasta disminuir a 500, a 400 y así sucesivamente. Pero a pesar de eso, a pesar de que las concentraciones fueron disminuyendo poco a poco, los síntomas de toxicidad fueron empeorándose. Se fue manifestando ya somnolencia, se empezó a presentar hiperpnea, taquicardia, hipocalemia e hipocalcemia. Entonces, si ven, esas ya fueron alteraciones hidroelectrolíticas y manifestaciones clínicas de deterioro que a pesar del tratamiento con alcalinización se seguían presentando. Esto ya fue criterio para otorgarle la hemodiálisis al paciente, a pesar de los niveles séricos, a pesar de que estaba respondiendo bien a la alcalinización. Si su paciente llegara a estar en estas mismas condiciones, siempre tienen que aportarle el tratamiento de hemodiálisis. Ya cuando el paciente recibió la hemodiálisis y eso estaba las concentraciones de salicilato a 300, la hemodiálisis ayudó a eliminar más rápido el medicamento. Cuando llegó a 200, el paciente ya empezó a despertar. Y cuando disminuyó por debajo de los niveles de 100, el paciente ya estaba prácticamente asintomático. Ya con la hemodiálisis así se mantuvo con niveles de concentración bajos hasta que al día 54 deciden darlo de alta. Entonces, el tratamiento final va a ser en su paciente ABC, hidratación, alcalinización, si llega en tiempo y forma a su hospital, descontaminación con carbón activado y lavado gástrico, y si el paciente no responde adecuadamente a todas esas medidas, valoren siempre hemodiálisis. Con esto hemos terminado la clase de intoxicación por salicilatos, esperamos haya sido de su agrado y muchas gracias.